perspectiva que cada uno tiene. Para este espacio les propongo que si alguno, voy a leer la pregunta y si alguno se siente en la comodidad de empezar, puede levantar la mano y yo le daré la palabra y si quiere complementar lo que dijo algún otro panelista, también podemos hacer esta de levantar la mano. Listo. Entonces, una pregunta que es tanto de José Chávez como de Aurelio García es cómo puede formarse un profesor, él especificó media, pero en general, para actualizarse y para saber cómo usar la inteligencia artificial para potenciar la enseñanza y atraer a los estudiantes a interés en las ciencias y las matemáticas. Mariana, creo que nosotros como panelistas no tenemos acceso a levantar la mano. Ah, No, creo Mira, que eh, no. no lo encuentro. eso es muy raro porque tienen permisos de coanfitrión, entonces disculpen, si quieren pueden encender su micrófono Ah, y empezar como se sientan más creo, cómodos. creo que reacciona a esto. No sé si reacciona a esto. No, no reacciona. A ver. No. Pero pues si Ana No, o Karina quieren intervenir, Karina, creo que tienes el micrófono apagado. Ah, no, listo. no, decía que por favor, que empiece. gracias. Pues esa pregunta como que está muy dirigida al tema de mi intervención de la formación de profesores. Eh, y la respuesta que yo tengo es no sé. La respuesta que tengo es cómo lo estoy haciendo dentro de un programa, dentro de programas de formación de profesores. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, en todo caso, sí insinué que, primero, como lo dijo Karina y creo que Ana también, en este momento lo que sobran son cursos gratuitos en línea sobre qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué se puede usar, cómo se puede usar, cómo formular instrucciones, cómo conversar, qué actitud crítica debo tener. Entonces, yo creo que la pregunta va, o mejor dicho, estoy interpretando la pregunta, si me pongo a buscar cursos, ¿cuál me recomiendan? Es más, es así la pregunta. No tengo la respuesta a eso. Listo. Listo. ¿A alguno le gustaría complementar esa respuesta o continuamos con la siguiente? Sí, no, agregar, sí, hay muchos cursos disponibles. Lo que también tenemos que ver por qué profesionales y formación tienen para hablar de inteligencia artificial. Al igual que destacó Pedro, yo no soy especialista en inteligencia artificial, pero integro un grupo de investigadoras en las que hay investigadoras en inteligencia artificial, especialistas en inteligencia artificial y también investigadoras en educación matemática. Entonces, en conjunto, con la integración de distintas investigadoras, ahí sí tratamos de comprender cómo funcionan los distintos chatbots y qué respuestas obtenemos para el estudio de problemas matemáticos. Entonces, la recomendación tal vez es no tomar cualquier curso que encontramos en la red, porque es verdad, hay muchos disponibles y hay mucha gente hablando sobre el uso de la inteligencia artificial, pero también asesorarnos sobre la formación de esos especialistas o personas que están hablando. Muchísimas gracias, profesora. Profesora También, Karina. bueno, reforzando lo que comentaron tanto Pedro como Ana, eh, evidentemente yo por lo menos no tengo el curso. Este es el curso a recomendar. Hay muchísima oferta, pero hay que ser selectiva y selectivo en la oferta porque necesitamos no solo el saber cómo funciona la herramienta, sino también el cómo aplicarla en el tema educativo. Entonces, también como decía Ana, mirar muy bien el perfil de los profesionales que están impartiendo y las instituciones también que certifican estos cursos nos va a ayudar a seleccionar la mejor formación adecuada para nosotros.
Muchísimas gracias. Un poco anclada a esta pregunta, entonces, si de pronto no es un curso particular, es ¿qué competencias o habilidades creen que deberían desarrollarse hoy en los docentes, primero, y también en estudiantes, para aprovechar la inteligencia artificial sin perder como ese sentido pedagógico? Creo, Mariana, que de nuevo esa pregunta va muy dirigida a Sí. mí. Sencillamente en mi presentación, pues di una idea de que los profesores de matemáticas ojalá sepan qué es la inteligencia artificial, cómo funciona, para qué se puede usar, cómo usarla y sobre todo que desarrollen esa actitud crítica hacia el uso. De ahí en adelante, el espacio es abierto a conversar con un modelo y lograr resultados que sean más o menos apropiados. Pero eso es lo que puedo comentar yo. Muchas Bien, gracias. bueno, en la línea de Pedro, además también sumar, no solo del lado de la formación de los profesores, tanto en formación como los profesores en servicios, sino también llevar estas discusiones con los estudiantes y hacer una mirada crítica de las respuestas. No podemos negar que ellos lo usan, que creen en las respuestas que aportan los distintos chatbots. Hay muchas opciones de acceso libre a cualquier usuario, entonces me parece que esas discusiones las tenemos que dar también en el aula. Y replantearnos también las tareas que estamos proponiendo y lo que proponemos como tarea extraescolar. No tiene sentido seguir trabajando sobre tareas algorítmicas donde las puedo obtener respuestas rápidamente y detallada con un chatbot, eh, donde podemos tener estudiantes que copian y pegan esa respuesta. Sí fallan mucho también en problemas. Yo lo que presenté fue una tarea algorítmica y con ChatGPT obtuve una respuesta correcta. Pero todos aquellos problemas donde se requiere, no sé, tal vez formular una ecuación, volver a leer el problema, reinterpretar el resultado, bueno, ahí podemos encontrar una gran cantidad de errores, incluso en los que refieren a problemas geométricos. No razonan por la forma en que fueron formulados, generan texto de manera predictiva, siempre hacia adelante, no tienen la capacidad como los humanos de volver a leer, a interpretar, que haríamos cualquiera de nosotros al tratar de resolver un problema donde a lo mejor tengo que plantear una ecuación para resolverlo. Entonces, bueno, también replantearnos nosotros desde la práctica docente lo que estamos proponiendo como tareas a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias, profesora Ana. Profesora Karina. Sí, yo simplemente comentar el resultado de una investigación que estamos trabajando y que, bueno, estamos ahí a puntito de publicar, pero el resultado es, a menor conocimiento de cómo funciona la herramienta, mayor confianza tenemos en los resultados. También hay, y bueno, esto lo hemos investigado nosotros. Significa que es, si no sabemos cómo funciona, qué hay detrás de la herramienta, confiamos excesivamente en sus respuestas. Y esto nos va a llevar, pues, bueno, puede llevar realmente al desconocimiento, a errores, a un problema de conocimiento que desde de la institución, de la academia, de las universidades, pues tenemos que atacar, ¿no? Pero bueno, está a todos los niveles, no solamente a nivel universitario. Y también otra cuestión, que los seres humanos confiamos más en las decisiones que toman las máquinas cuanto más complejas son esas decisiones. Y esto, al referirnos a problemas o resolución de problemas matemáticos, pues estamos dejando en las máquinas digamos, las soluciones a unos problemas que probablemente no debamos, ¿no? O por lo menos debemos meter a lo que se llama human in the loop, a las personas en la supervisión de esto, ¿no? Entonces, sí que se requiere la formación en inteligencia artificial para ser un profesional cualificado en esta era.
en esta área de la IA. Muchísimas gracias, profesora Karina. Con respecto a lo último mencionado por la profesora Ana, en cuanto a debemos tratar de formular actividades que impliquen un razonamiento, una revisión, digamos, más compleja que solo la resolución de cosas algorítmicas. Hay una pregunta que se repitió constantemente en la parte del chat, digamos, por John Jiménez, por Griselda, por Hilda, entre otros, sobre la preocupación en cuanto al pensamiento crítico de uso de inteligencia. Entonces ya nos mencionaron que podíamos, digamos, llevarlo al aula y hacer esas reflexiones en el aula, como en vivo y en directo con los estudiantes, pero Hilda manifiesta como un poco de frustración en cuanto al miedo de que los estudiantes pierdan ciertas habilidades básicas. O sea, hay etapas donde los niños tienen que aprender a realizar ciertos algoritmos, tienen que aprender a hacer los procesos más básicos de sumas, restas, y hay una preocupación de si están llevando esto a la inteligencia artificial, o sea, es algo que los estudiantes tienen que ver, pero lo llevan a la inteligencia artificial, pierden estas habilidades. Entonces quería preguntarle sobre su opinión de cómo podemos de pronto, como profesores, evitar que los estudiantes pierdan esas habilidades más básicas en matemáticas. Claro, voy con la Adelante, respuesta. profesora. Lo que no estoy diciendo que utilicen inteligencia artificial para resolver las tareas. De acuerdo. No, incluso esas tareas rutinarias a veces son necesarias en algunos saberes matemáticos para familiarizarse con ciertas técnicas y no hay que perderlas. Precisamente si solo dependemos de la respuesta de un chatbot, vamos a perder esas habilidades. Entonces, lo que estoy diciendo es que esas tareas pueden estar, pero tampoco podemos negar que los chicos utilizan precisamente esas herramientas para dar respuestas a las tareas matemáticas. Creo que tienen que estar las dos cosas, que resolverlas ellos a lápiz y papel, si quieren las tareas más tradicionales, y después comparar a ver hacer la discusión y comparar qué respuestas obtengo con chatbot. Las respuestas que ellos obtuvieron, las respuestas que obtengo con inteligencia artificial. Y ahí entrar en juego acerca de esa mirada crítica de las respuestas que voy obteniendo. Muchísimas gracias, profesora Ana. ¿Alguno le gustaría complementar? Listo. No, Entonces, perdón, perdón, bueno, porque estaba Pedro. esperando a ver si Karina quería hablar. Ok. No, sí, sí, también, pero Pedro, por favor. Sí. No, eh, estoy completamente de acuerdo con Ana en que una estrategia fundamental es, en mi opinión, no necesariamente restringir el uso, pero aprovechar el uso. Y ese aprovechar el uso consiste en una de las estrategias más claras que lo mostré en el curso de probabilidad, es comparar. Lo hice yo, se lo pedí a la inteligencia artificial, comparo, reflexiono sobre eso. Es una primera cuestión. La segunda cuestión de la pérdida de habilidades básicas de manera general, es una preocupación que siempre ha sucedido cada vez que aparece alguna tecnología. Entonces, el ejemplo más claro es, aparecieron las calculadoras, los niños ya no van a saber multiplicar 57 por 83, ¿ok? Y esas preocupaciones se han ido diluyendo a medida que el tiempo va pasando, esencialmente porque nuestros propósitos y nuestros objetivos como profesores de matemáticas se han ampliado. Si ya no necesito que un chico se sepa perfectamente y pueda aplicar el algoritmo de la multiplicación para números que tienen cada uno tres cifras, tengo un tiempo para poder hacer otras cosas que son aún más importantes y más relevantes desde el punto de vista del uso de la tecnología. Entonces, esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, como profesores de matemáticas, es la siguiente. Yo creo que siempre en un grupo de 30 estudiantes que tengamos, habrá al menos dos que tienen un hermano mayor. Y entonces, cuando este chico llega a la casa y no puede hacer nada, le pide al hermano mayor que le ayude. El hermano mayor puede sencillamente resolver la tarea y decirle, aquí está resuelta y regresa a casa, o el hermano mayor puede charlar con su hermano menor y ayudarlo realmente a comprender. La situación que tenemos en este momento es que todos nuestros estudiantes tienen un hermano mayor en la casa. WhatsApp o cualquier modelo. Y tenemos que adaptarnos a eso. Es lo que quería comentar. Gracias, profesor Pedro.
Sí, yo Entonces, simplemente agregar que hay estudios, hay algunos estudios recientes del MIT en donde han propuesto distintas actividades, algunas de pensamiento computacional o resolución de temas de programación. No conozco exactamente resolución de problemas matemáticos, pero en definitiva son resolución de problemas. Y sí que han visto menor activación cerebral en aquel grupo, tenían grupo control y experimental, en aquellos que utilizaban IA y en los que no. ¿Qué significa esto? Que sí hay alguna pérdida en determinadas capacidades. ¿Qué tenemos que ver? Pues que en determinadas etapas probablemente necesitemos desarrollar determinados tipos de habilidades y es lo que tenemos que aprender a estructurar como profesores que somos, como docentes, ¿no? Que somos. Entonces, como todo esto es tan incipiente, los estudios son incipientes, hay que ver y tenemos que seguir investigando. Este es el rol un poco que me toca a mí también desde la investigación. eh, Ver en cuáles son las etapas críticas para que se desarrollen determinadas también redes neuronales cerebrales nuestras, eh, y que no perdamos determinadas capacidades, ¿no? Porque sí es cierto lo que se comentó de las calculadoras, pero es cierto que lo que no se usa se atrofia. Y si dejamos todo a una inteligencia artificial, evidentemente, ¿qué es lo que va a pasar o lo que está pasando en algunos casos? Vayamos perdiendo algunas de las capacidades, ¿no? Probablemente adquiramos otras, mm, seguramente, pero todo esto hay que investigarlo, hay que medirlo y hay que saber cuáles son críticas y cuáles no. Y yo creo que estamos en una fase ahora incipiente de investigación para definir aquellas que son críticas y aquellas no, y diseñar unas estrategias para, evidentemente, trabajar las que necesitamos trabajar, no perderlas y, evidentemente, no alejarnos de la tecnología, porque esa es la realidad y es con lo que tenemos que convivir. Y también, si quitamos tecnología, lo que vamos a quitar es capacidad y no vamos a estar preparando al alumnado para el futuro o el presente en el cual se tienen que desarrollar. muchísimas gracias, profesora Karina. Y de hecho, durante el discurso también respondió un par de otras preguntas de personas que también mencionaban esos estudios. Entonces, muchísimas gracias. También quería aprovechar y preguntarles sobre su opinión en el uso de inteligencia artificial en contextos rurales. Digamos, hay varios profesores que vienen que son de regiones en las que de pronto el acceso a tecnologías no es tan fácil, no tienen acceso a computadores, de pronto tienen acceso a otros mecanismos como sus propios celulares o algo por el estilo. Pero, ¿qué opinan ustedes desde su conocimiento, desde su experiencia, de qué se puede hacer en estos contextos con, digamos, ciertas dificultades tecnológicas? Eh, no sé, Ana, Karina, es que no me gusta ir de primero. Bueno, voy a responder. Eh, en nuestro grupo, Carlos Velasco recientemente hizo una prueba muy sencilla. Le pidió al modelo de inteligencia artificial de WhatsApp que hiciera un diseño curricular. Él, con su conocimiento profundo de la educación matemática y del diseño curricular en educación matemática, logró que ese modelo le produjera algo de muy buena calidad. Entonces, hay dos mensajes en esto que acabo de decir. Primero, al menos en Colombia, el 90% de la población tiene acceso a WhatsApp, tiene teléfono inteligente y acceso a WhatsApp, que puedo tener acceso a WhatsApp y puede que no tenga conexión a Internet. Entonces, en ese sentido, pues como yo decía, todos la llevamos entre el bolsillo y hay ese acceso. Y la segunda es, más importante aún, es que el uso y la calidad del resultado que yo pueda tener como profesor en alguna cuestión que quiero que la inteligencia artificial me ayude, depende también de mi conocimiento matemático y de mi conocimiento didáctico, porque es gracias a esos conocimientos que voy a poder
conversar con la inteligencia artificial, decirle en qué se está equivocando, pedirle cuestiones adicionales para que mi resultado sea de mejor calidad. Gracias. Listo. Entonces, en otra siguiente cuestión, también hay varias personas, incluyendo a Adriana, que preguntaban si entonces esta nueva etapa en la que estamos con el uso de inteligencia artificial implica también el cambio en el modo de evaluar por parte de los profesores y si eso también implica cambios en el currículo. Entonces, no sé si de pronto alguno quiere opinar sobre ese aspecto. Ana. Sí, a ver, yo planteaba que tenemos que repensar nuestra práctica docente de matemática y eso implica no solo las tareas que proponemos, sino también las formas de evaluar, dependerá de qué técnica utiliza cada uno, sobre todo en los trabajos, ¿no? que quedan destinados para hacer fuera del horario escolar, que también tienen que estar. Pero bueno, también dependerá de lo que se proponga y tal vez esas instancias reforzarlas con instancias bueno, de presentaciones orales y profundizar en lo que se propone, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias, profesora Ana. No sé si a alguno le gustaría a complementar algo. Yo creo que se está volviendo a modelos antiguos. Se están volviendo a modelos de defensa oral, de trabajos. Depende de los modelos en donde hemos sido educados y de las formas de evaluación que hemos tenido. Pero todo el planteamiento evaluativo tiene que ser reformulado. Yo creo que es una de las consecuencias de la irrupción de la inteligencia artificial y también de la forma en que planteábamos las tareas, los problemas, o por lo menos, bueno, depende de dónde estemos. Yo estoy ahora mismo en el espacio educativo de educación superior, en Europa. Hay un modelo de evaluación continua y hay un modelo como de fragmentación de trabajos que dentro de las plataformas también, que son virtuales, que son, es tecnología, se ha ido como fragmentando. Todo esto acá, ya ahora está careciendo de sentido en esta etapa que estamos evaluando. Entonces, probablemente estemos en un retroceso porque no sepamos ir hacia adelante. Yo aquí también devuelvo la pregunta con otra pregunta. ¿Estemos volviendo a modelos antiguos de evaluación? Porque yo recuerdo de cuando yo hice la carrera de evaluarme en una pizarra, con un panel, con defensa oral, con horas de evaluación, pero la masificación de las aulas y los modelos que sean educativos, ¿no? Que se han ido propuestos pues no invitan a este tipo de evaluación, porque no es factible. Entonces, es un momento también de replanteamiento del modelo educativo en general, no solo del modelo evaluativo. Bueno, ahí lo dejo para reflexión del panel. Y, Muchísimas gracias, profesora eh, Karina. No sé si le gustaría complementar algo, profesor Pedro. sí, siguiendo con la idea de la profesora Karina, eh, yo creo que en algún momento vamos a echar hacia adelante y vamos, y lo vamos a hacer bien en el mediano largo plazo, como ha sucedido con otras cosas. Pero en ese sentido, a mí me gusta la idea de la cointeligencia, del hermano mayor. ¿En qué sentido? Si yo estoy pensando en un estudiante mío, en un programa de formación de profesores, yo tengo que pensar no en qué aprendió él y qué tiene él en su cerebro, sino en cómo le ayudo a que pueda hacer mejor su trabajo como profesor de matemáticas en la práctica. Y eso implica que yo tenga que tener en cuenta que ese profesor en la práctica para su trabajo va a usar la inteligencia artificial. Por consiguiente, debo contribuir a que
pueda hacer mejor su trabajo con esa cointeligencia. ¿Qué significa eso? Que desde el punto de vista de mis metas como formador de profesores, esa debe ser una meta. Y si yo tengo esa meta, tengo que encontrar maneras de evaluar cómo la estoy logrando. Y ya la meta no es que el profesor haya aprendido unas cosas y pueda respondérmelas. La meta es que el profesor pueda, incluso al interior del programa, resolver cuestiones que sean válidas con esa cointeligencia. Y en mi opinión, eso es fácil, o mucho, es relativamente fácil en formación de profesores. Si yo ya soy un profesor de matemáticas en el aula de chicos de grado octavo, la situación es un tris más complicada, pero en mi opinión es similar. Cuando ese chico entre a la universidad, va a usar la inteligencia artificial y entonces tengo que formarlo para que pueda tener éxito allí. O cuando ese chico sale de la universidad, en su trabajo va a usar la inteligencia artificial. Entonces tengo que formarlo de esa manera. ¿Cómo repienso evaluar esas metas diferentes? Porque el problema es yo como formador, ya sea profesor de escuela, ya sea profesor universitario, ya sea formador de profesores, mis metas están cambiando y la pregunta es mía. ¿Cómo entonces reformulo mis esquemas de evaluación para establecer si estoy yo como formador logrando esas metas? Y creo que ese es como un poco el paso hacia adelante que tenemos que dar. Muchas gracias a todos. En los comentarios, varios nos están haciendo preguntas y nos están debatiendo un poquito sobre, digamos, las limitaciones y errores de la inteligencia artificial. Y entonces, aprovechando que todos mostraron algunos ejemplos sobre estas limitaciones y errores, por ejemplo, la profesora Ana mostró cómo en dos diferentes GPTs la respuesta era distinta para el mismo problema. Eso nos damos cuenta nosotros como profesores, porque pues nosotros conocemos la matemática que hay detrás, sabemos cuál debería ser la respuesta y porque, como hizo la profesora Ana, pues comparamos, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos para que los estudiantes se den cuenta de estas limitaciones y errores? Porque hasta donde ellos saben, la inteligencia artificial lo sabe todo y todo lo que dice es correcto. Bueno, precisamente, perdón, voy yo primero. Sí. No sé si querían Pedro o Karina responder. Dale, dale, Ana, por favor. Dale. Bueno, no, precisamente era uno de los desafíos que planteaba al principio, ¿no? De hecho, nosotros en el equipo hicimos una encuesta a estudiantes de la escuela secundaria acerca del uso y de la confianza de las respuestas de los distintos chatbots que son de libre acceso y la confianza que tienen en esas respuestas. Por eso planteaba la necesidad de no solo tener nosotros los profesores con la mirada crítica de la resolución de las tareas, sino hacer esto y llevarlo al aula como discusión. De nuevo, no reemplazar el trabajo que tienen que hacer los estudiantes de las tareas por lo de la inteligencia artificial, sino hacer las dos actividades, ¿no? El trabajo que tienen que hacer los estudiantes con los problemas matemáticos y además el trabajo que podríamos hacer con la inteligencia artificial y que sean ellos mismos que puedan de alguna manera tener esa mirada crítica en las respuestas que obtienen. Me parece que hay que trabajar en ese sentido, no negarlo a su uso y cuestionar precisamente que lo que obtengo con un chatbot tiene errores. Excelente, profesora. Muchísimas gracias. No sé si alguno quiere complementar. Yo estoy plenamente de acuerdo con Ana y está en su presentación. La inteligencia artificial es una oportunidad para que nuestros estudiantes puedan aprender más y mejores matemáticas al tener a otro que incurre en errores y que yo tengo que estar pendiente de esos errores. El proceso de tratar de descubrir el error de otro es un proceso de aprendizaje increíblemente potente. Y entonces, como profesores, lo que pasa es que tenemos que motivar esa reflexión, esa comparación, ese propósito de tratar de encontrar cuáles son los errores en lo que me dice la inteligencia artificial. Mi primer comentario. Segundo comentario es que ChatGPT 2
no sabía multiplicar 83 por 57. ¿Por qué? Porque en ningún lugar de la web hay una línea que diga 83 por 57 es igual a tanto. Y estaba entrenado de esa manera. En este momento, pónganle en cualquier cálculo y ChatGPT escribe un script en Python y resuelve el problema sin saber, sin que haya sido entrenado para eso. Y esto está evolucionando a velocidades astronómicas. Un estudiante mío me comentaba hace poco que en la última Olimpiada Mundial de Matemáticas, no sé si fue ChatGPT 5, sacó medalla de oro. Entonces, este problema se va a ir achicando cada vez más. Listo. Muchísimas gracias, profesora Bueno, Karina. yo voy a insistir en lo que comenté anteriormente en el resultado de una reciente investigación que tenemos aquí en el grupo de investigación, que es que cuanto más desconocemos de cómo funciona eh, la inteligencia artificial y en general la que estemos utilizando, porque aquí estamos hablando de modelos de lenguaje y de ChatGPT y demás, pero o Gemini o Llama o otros que son modelos de lenguaje predictivos. Cuanto más desconocemos de cómo, de lo que hay detrás, es como si creyéramos en la magia, ¿no? O en le pasa a mi alumnado de informática. No estoy hablando de alumnado de otras disciplinas, le pasa a mi alumnado de informática, la IA, ¿no? Entonces, hay mayor desconfianza y por tanto, al haber mayor desconfianza, habrá un mayor espíritu crítico y un mayor interés en buscar errores. Cuanto sabemos, en cuanto desconfiemos, ¿no? O de los resultados que nos están mostrando. Entonces, por más coherente, y esto yo creo que esto lo podemos hablar muchísimo, no solo en la educación matemática, en cualquier disciplina. Cuanto más sé de un determinado tema, más me doy cuenta de lo que me está diciendo. Tiene, bueno, un poco de sentido, pero tiene fallos, muchos fallos. Entonces, eh, ese espíritu de seguir aprendiendo y ese espíritu de dudar y el espíritu crítico es el espíritu que tiene que prevalecer. Y también, por tanto, detrás, lo que tiene que haber tanto en alumnado como en profesorado es, ojo, así funcionan las cosas. Yo creo que eso hace como más transparente y dejar de pensar que estamos ante un Dios o como los niños y niñas pequeñas ante un juguete que está, ¿no? Camuflado como un juguete y no sabemos cómo funciona ese juguete, ¿no? Ese es para mí, el punto. Muchísimas gracias, profesora Karina. Nosotros antes del foro hicimos un pequeño tanteo sobre los temas que las personas querían saber un poco del panel y se repitió mucho el tema sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Entonces quería preguntarles qué significa ese uso ético de la inteligencia artificial, en qué momento deja de serlo, si tiene que ver con que muchos estudiantes también creen que están haciendo trampa cuando utilizan inteligencia artificial. ¿Ustedes qué opinan y cómo llevar este discurso del uso ético de inteligencia artificial al aula de clases? No sé de quién quiera de pronto comentar Bueno, algo. yo Karina. terminé, voy a arrancar De acuerdo. esta. Respecto al tema de la ética, al principio, cuando empezó todo esto, y por eso hablé de Turnitin al principio, ¿no? La preocupación central estaba siempre alrededor del plagio. Esa era como la preocupación. Sin embargo, las herramientas, pues, pueden bastante, de forma muy sencilla, eh, digamos, cambiar palabras, etcétera, para que no sea detectable por una herramienta que detecta plagio, que detecta patrones. Entonces, el tema del uso ético para mí pasa, y no sé, no me acuerdo quién lo comentó, si Pedro o si Ana, en declarar los usos que hacemos de la inteligencia artificial en los distintos trabajos que hacemos porque a mí misma me ayuda mucho en distintas tareas. Entonces, vamos a suponer que voy a proponer o escribir un artículo. Bueno, yo utilicé esta herramienta para esto, esta herramienta para aquello,
Y yo a mis estudiantes lo que les pido es que me entreguen el prompt. No les digo que no deben usar inteligencia artificial, al contrario, les animo y les recomiendo determinadas herramientas. Sin embargo, lo que hago es que en las entregas me escriban los prompts, o me entreguen los prompts que utilizaron, digamos, que sean éticos en el cómo han utilizado. También de esa manera yo creo que hay una reflexión en cómo se usa esa inteligencia artificial. Es cierto que las instituciones están empezando a desarrollar sus protocolos éticos en el uso de inteligencia artificial. Entonces, en nuestra institución hay una comisión que se reúne y que en las guías docentes, por ejemplo, de las asignaturas, se tiene que especificar si se permite o no, cómo se permite, etcétera. Todo esto tiene que estar claro, porque es que si no está claro, desde el principio no lo está, ni para el profesorado, ni para el estudiantado. Entonces, esto, el cómo utilizamos y esa declaración de cómo lo hemos usado, para mí debe estar clara desde el principio. Esa es un poco mi aportación a esta pregunta. Muchísimas gracias, profesora Karina. Voy a interrumpir un poco esta pregunta para llevar a la última del panel de hoy. Y es ya para cerrar, ¿cómo se imagina cada uno al perfil o la labor de este docente del futuro que utiliza de manera, digamos, ideal la inteligencia artificial en su aula? Profesora Ana. Eh, bueno, uno de los puntos esenciales me parece a mí, si vamos a usar inteligencia artificial y en el aula, es contar con internet. Había algunos planteos de escuelas rurales, alguien había preguntado, bueno, hay tal vez algunos modelos que se pueden instalar y que no utilizan internet, que tal vez resulten costosos para instalarlos, que se puede hacer un trabajo de ese tipo. Nosotros acá en Argentina, algunas escuelas cuentan con internet, a veces hay dificultades en la conectividad, entonces bueno, un poco mejorar esa parte, tratando de poder también hacer un uso y un análisis de esas respuestas en conjunto con el profesor en el aula. Me parece que sería un aspecto interesante a trabajar. De nuevo, es un recurso que llegó y se instaló y está y va a seguir instalado en las aulas. Entonces, más allá de las dificultades con Internet, me parece oportuno trabajarlas en el aula, a las tareas. Muchas gracias, profesora Ana. ¿Alguno le gustaría complementar para finalizar? Que siga primero Karina, si quiere decir. Bueno, sí, Jairo decía, que lo acabo de leer, decía, el docente del futuro, si nos descuidamos, va a ser un robot. Y sí, realmente podemos ser reemplazables y hay algunas universidades e instituciones que están apostando por el uso de avatares replicables, o sea, le dan toda la información, etcétera. Sin embargo, hay un tipo de formación y la relación personal y humano-humana que no debe desaparecer. Entonces, yo creo que debe prevalecer la relación humana, nuestra capacidad inteligente natural, no artificial, ayudada y acompañada por una idea que comentaba Pedro de tener como o un hermano mayor o como un compañero de aprendizaje a estas herramientas que están apareciendo. Tomarlas como un compañero, tomarlas como lo que son y siempre, nunca reemplazar a la inteligencia natural, a la inteligencia humana y al rol que tenemos como profesores y como docentes. Muchísimas gracias, profesora Karina. Profesor Pedro. Dos cosas. Una, le escuché a un colega hace un tiempo una frase que me pareció muy apropiada y es, profesor que puede ser reemplazado merece ser reemplazado. Y eso no habla de la tecnología, habla del profesor. Primera cuestión.
Segunda cuestión, es imposible imaginarnos cómo va a ser un aula de matemáticas, digamos, en un colegio de alto nivel de recursos dentro de 30 años. Es imposible imaginarnos eso. Y algunos están pensando, pues, que va a haber ahí una máquina, puede tener cuerpo de humano o no, que va a ser capaz de actuar como el mejor profesor que pudiera estar ahí humano. Y es una cuestión de finitud. Lo que puede hacer la inteligencia artificial, por más de que tenga n trillones de parámetros, es finito. Pero la complejidad de lo que sucede en un aula de matemáticas cada día, de las posibles escenarios, situaciones, etcétera, es infinito. Y esa es una y aproximarse a ese infinito. Por consiguiente, un buen profesor de matemáticas debe ser capaz de abordar esa complejidad y esa complejidad va a ser muy difícil de modelarla en un entorno finito, pero esa es mi ilusión, no tengo ni idea qué vaya a pasar. Listo. Muchísimas gracias, profesor Pell. Bueno, muchísimas gracias, profesora Ana, muchísimas gracias, profesora Karina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es nuestro primer, digamos, charla